Hola, soy Esteban. Este video vamos a realizar lo que es la modulación PPM o Pulse Position Modulation en conjunto con la modulación PWM o PDM, Pulse Width Modulation, que es necesaria para realizar la modulación PPM. En videos anteriores vimos cómo realizar la modulación PAM, en donde la información se almacena o se contiene en lo que es la amplitud de la señal. Y eso tiene un efecto, porque almacenar la información en la amplitud significa que vamos a hacer la señal más propensa a efectos del ruido. Entonces, es ideal buscar otras soluciones. Entre esas otras soluciones se propone lo que es el PWM, en donde se va a tener una señal de pulsos, donde se va a tener siempre la misma amplitud, y lo que va a cambiar es el ancho de cada pulso, donde ese ancho de cada pulso va a ser proporcional al valor que va a tener la señal analógica o la señal del mensaje. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un valor muy alto de amplitud en la señal del mensaje, mi ancho del pulso va a ser mucho más grande. Caso contrario, si yo tengo un valor bajo de amplitud en la señal del mensaje, mi pulso va a ser de ancho menor. Entonces, vean por ejemplo este caso. En este punto, mi pulso es muy ancho. Es muy ancho porque el valor que corresponde en la señal del mensaje es el valor más alto. Ahora veamos el caso contrario. Este es el valor más bajo de amplitud. Como yo tengo el valor más bajo de amplitud, el ancho de mi pulso es muy pequeño. Y eso se escala conforme yo tenga diferentes valores de amplitud. Entonces, conforme yo esté más abajo, voy a tener pulsos más reducidos. Cuando yo esté en valores más altos de amplitud, mi pulso va a ser mucho más ancho. Entonces, esto ya nos resuelve el problema del ruido con la amplitud. Ahora, esto trae a su vez otro problema, y es que la energía es proporcional al ancho de cada pulso. O sea, si yo tengo un pulso muy ancho, eso va a consumir mucha energía. Entonces, eso es poco eficiente en realidad. Realizar este tipo de modulación es cero eficiente porque van a haber pulsos que van a ser muy anchos, donde va a consumir mucha energía, y van a haber pulsos en los que van a ser eh, más estrechos, donde no voy a consumir tanta energía. Entonces, hablando de manera de eficiencia energética, no es eficiente. Como solución a esto se propone lo que es la modulación PPM. Que la modulación PPM, ok, vamos a mantener siempre la misma amplitud para evitar el problema del ruido. Luego vamos a mantener siempre el mismo ancho de los pulsos para que sea eficiente energéticamente. Y lo que vamos a hacer es que a partir de la señal PWM, en los flancos negativos o en los flancos de bajada de cada uno de esos pulsos, vamos a generar un pulso. Entonces, lo único que va a cambiar es el tiempo o en el momento en el donde se vayan a generar esos pulsos, pero el ancho y la amplitud de los pulsos siempre va a ser igual. Entonces, vean, por ejemplo, vean que en esta parte, en este flanco de bajada, yo genero mi pulso PPM. Ahora, sucesivamente con este otro, en el flanco de bajada, acá. En este flanco de bajada, acá. Entonces, vean que el espacio entre pulsos no es uniforme, depende de la señal PWM, pero logramos que sea eficiente a nivel energético, porque mantenemos siempre el mismo ancho de los pulsos y evitamos el problema del ruido, porque siempre vamos a tener una amplitud constante. Entonces, esto es como el principio de PPM, que vamos a generar un pulso en los flancos de bajada de la señal PWM. Ahora, esa señal, ¿cómo se genera? Se genera a partir de este diagrama de bloques, donde primeramente yo voy a tener la señal del mensaje, que es esta de acá. Lo vamos a pasar por el bloque de sample and hold en conjunto con un generador de pulsos. ¿Qué logramos con esto? Tener la señal del mensaje, pero a nivel de como un tipo de escalera, por decirlo de alguna manera.
que es lo que se ve acá. Ahora, esa señal que ya tenemos de escalera, que le vamos a llamar UDT, lo pasamos a un sumador junto a una señal dientes de sierra. Al hacer eso, vamos a obtener esta señal de acá. Al realizar esa suma, es como, ok, vamos a tener la señal diente de sierra que está centrada en cero, pero al sumarle la escalera que generamos con la señal del mensaje y el sample and hold, vamos a subir eh, esa señal diente de sierra. Es como meterle eh, es como meterle una señal de C, digamos. Entonces, como pueden ver acá, subimos la señal diente de sierra y al subirla, generamos que esa señal pase por cero en ciertos momentos. Como pueden ver acá, creo que ahí se ve un poco mejor. Acá, 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 cuando va de bajada, hay cruces por cero. Entonces tenemos lo que es el bloque de threshold detector, que lo que va a detectar son los cruces por cero. Cuando se den esa detección de cruces por cero, significa que ahí en esos momentos es cuando tenemos que generar el pulso. Por eso, si ustedes ven acá, donde yo tengo este punto, si yo miro hacia abajo, yo genero justamente este pulso. Aquí genero este pulso. Aquí este pulso, aquí este pulso. Siempre cuando yo detecte que hay un cruce por cero, cuando voy de bajada, significa que ahí es donde tengo que realizar el pulso. Em, y ya después de este bloque de Pulse Shipping Filter es cuando yo obtengo ya lo que es mi señal PPM. Entonces, como dice acá, hay un pulso cada vez que la señal VDT, que la señal VDT es la señal diente de sierra más la señal escalera que hemos generado. Cuando esa señal VT cruce por cero hacia valores negativos es cuando tenemos que generar nuestro pulso. Entonces, eso es lo que vamos a realizar acá en Simulink. Encontré dos maneras de realizarlo. Voy a mostrarles la primera, que es como, creo que es la más fácil en realidad de ver. Tenemos el generador de señal, que eso ya lo hemos visto en el video pasado. Podemos utilizar el generador de señal o el bloque que genera una señal seno directamente. Cualquiera de las dos maneras funciona. Lo puse aquí diferente para que después veamos que no hay efecto. Tenemos después el bloque de sample and hold y el bloque de generador de pulsos. Este bloque de sample and hold, bueno, lo encontramos tal cual como sample and hold. Ese es el que está ahí, el primero que sale. Entonces, en la entrada, que es el LN, vamos a colocar lo que es la señal del mensaje, donde está esta flechita, que es como el hold. Vamos a poner lo que es el generador de pulsos, como se muestra acá. Vean que después el resultado de eso lo pasamos a un sumador junto con la señal diente de sierra. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Ponemos un sumador donde la primera entrada corresponde a lo que es la salida del sample and hold y la otra entrada es el diente de sierra, que se lo vamos a encontrar como generador de diente de sierra. Es este segundo, es ese de ahí. Ahorita les muestro la configuración de cada uno de los bloques. Ahora viene lo que es la parte del detector de cero o cruce por cero, el threshold detector. Ese threshold detector lo generamos a partir de estos dos bloques. Un comparador de cruces por cero y una compuerta NOT. El comparador de cruces por cero nos va a ayudar a detectar estos cruces de acá. Y este bloque lo que nos va a volver aquí en la salida es un 1 o un 0. Entonces, si esta señal que estamos colocando en la entrada es menor a cero, aquí devuelve un uno. Si no, devuelve un cero. Entonces, ahorita les muestro cuál es el efecto de esta compuerta NOT en caso de tenerlo o no tenerlo. Ya después de esta compuerta NOT, que es lo que viene acá en el threshold detector, es lo que corresponde a la señal PWM. Ahora ocupamos generar lo que es
la señal PPM y para esto está este bloque acá. Ese bloque lo representamos como este bloque que se llama bloque monoestable, que lo encontramos tal cual así, monoestable en Simulink, monoestable, es ese de ahí, donde ese bloque lo que nos va a permitir es generar o emitir pulsos cuando se detecta un cambio en la entrada lógica. Esa entrada lógica nosotros podemos colocarle o configurarle que sea que genere el pulso cuando detecta un flanco de subida o un flanco de bajada. Entonces, este bloque es el que nos va a permitir generar los pulsos cada vez que haya un flanco de bajada. Entonces, veamos la configuración. Para el generador de señal le puse una señal seno con amplitud de 1 y le puse una frecuencia de 1 radian por segundo. Para el generador de pulsos le puse una amplitud de 1, un periodo de 0.5, un duty cycle del 50%. El sample and hold no se configura nada. El generador de diente de cierre le coloqué una frecuencia de 2 Hz y el resto lo dejé en cero, en la fase y el sample time. Em, este bloque, que es el comparador de cruce por cero, lo vamos a encontrar como compare zero, es ese ahí. Aquí podemos configurarlo. Si le damos doble clic, podemos elegir el operador que queremos. Menor igual, mayor, menor. Pero el que nos sirve es menor igual. La compuerta NOT, que se encuentra como NOT, es eso de ahí. Y el monoestable, que ya les mencioné cómo se encontraba, si lo configuramos, le damos doble clic y aquí podemos elegir qué queremos que detecte. Ambos de subida o de bajada. Ocupamos que sea de bajada. Le puse una oración de pulso de punto uno. Eso se puede cambiar ahí. Eso lo que va a hacer es de cuánto va a durar cada pulso. Y los otros valores, que es el valor inicial antes de la entrada y el sample time, los dejé en cero. Y ya aquí obtengo lo que es la señal PPM. Aquí voy a graficar tres cosas. La primera gráfica va a ser en conjunto, o sea, en una sola, la señal del mensaje, la señal del sample and hold, para que veamos la señal del mensaje como en forma de escalera. Y la tercera señal que vamos a ver es la suma entre la señal de escalera y el diente de sierra. Eso lo que vamos a ver es esto de acá, cómo se subió la señal de diente de sierra. Luego, la segunda señal es la que corresponde a la modulación PWM. Es decir, vamos a ver esta señal de acá. Y en la tercera señal, después del mono estable que genera los pulsos en los flancos de bajada, vamos a ver la señal BPM. Entonces, corrámoslo. Antes de correrlo, bueno, me percaté un detalle, es que yo aquí tenía, en el app tenía un más, debe ser un más menos. Porque si pongo un más, lo que voy a tener la gráfica del PWM y en el PPM es que los pulsos del PPM se generen cada cierto periodo de manera uniforme y eso es algo que no debería suceder. Entonces, aquí deberíamos poner lo que es un más menos. Entonces, si yo pongo un más menos y simulo aquí en la gráfica, ok, donde en la primera, la señal azul corresponde a la señal del mensaje, pero en forma de escalera debido al sample and hold. Y ahora la señal de ente de cierre, que es la naranjada, que es la que está como montada sobre la señal del mensaje, como pueden ver, ya cuando realizamos esta resta, digamos, logramos este efecto que está por aquí. Entonces, y ahí tenemos lo que es esa señal del mensaje. Entonces, de ahí obtenemos lo que es la señal de ente de sierra montada sobre el mensaje y podemos sacar lo que son los cruces por cero, que está uno aquí, otro está aquí, así sucesivamente con los demás, y es cuando se van a generar eh,
los pulsos. Ahora, como es PWM, recordemos que la idea de PWM es que yo tengo la mayor o el mayor ancho en el pulso cuando yo tengo el valor mayor en la amplitud de la señal del mensaje. Como pueden ver acá, yo tengo el valor más alto, que es uno. Entonces mis pulsos acá van a tener un mayor anchura. En comparación, si yo tengo valores bajos, como por ejemplo -1, que es el más bajo, el ancho de mis pulsos va a ser más pequeño. Y así sucesivamente con los demás. Ahora, eh, eso es si yo tengo la compuerta nota acá. Ahora, ¿qué pasa si yo la quito? Si yo la quito, corro, pueden ver más bien que ahora el comportamiento es inverso. Ahora más bien, cuando yo tengo la amplitud más alta en el valor del mensaje, mi señal PWM, en esos casos va a tener el ancho más pequeño. Y cuando yo tenga el valor de amplitud más baja, voy a tener el ancho más grande. Entonces, tengo el comportamiento inverso, que eso al final no es lo que nos sirve. Lo que nos sirve es que el ancho sea mayor cuando yo tengo un valor más alto de amplitud. Entonces, ya a partir de la señal PWM que generamos, ahí ya podemos sacar lo que es la señal PPM. Y como pueden ver, el tiempo en el que se generan o la frecuencia con la que se generan esos pulsos no es uniforme. Varía del flanco negativo o el flanco de bajada de señal PWM. Como por ejemplo, vean acá, este es un flanco de bajada, entonces aquí se genera ese pulso. Aquí hay otro, que se genera otro pulso. Estos van a estar un poco más juntos en comparación a estos primeros porque aquí el pulso o el flanco de bajada, perdón, está más cerca, ¿verdad? Entonces aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces por eso es que se generan esos tres pulsos ahí. Y así sucesivamente con el resto de flancos de bajada. Entonces aquí podemos observar que mantenemos una amplitud constante, un ancho constante, por lo tanto evitamos el problema del ruido, evitamos también el problema que estamos teniendo a nivel de energía y logramos únicamente que lo que cambie es eh, el periodo donde yo voy a generar el pulso. Ahora también hay otra alternativa, que era lo que les iba a mostrar acá, donde como pueden ver, bueno, aquí ya no utilizo lo que es el generador de señal, sino que utilizo el bloque tal cual de seno. Tiene exactamente la misma configuración de uno y uno, una amplitud y una de frecuencia. Lo que cambia es específicamente la parte del comparador, donde yo tengo lo que es el threshold detector. Si yo entro a este subbloque que generé, como pueden ver, tengo lo que es un circuito un operacional, donde este circuito lo que va a representar es lo del comparador, el cruce por cero y la compuerta NOT y este sumador de acá. Entonces, esta es como una manera más física de realizarlo. Ya si tuviéramos que montarlo como en la vida real, porque ya estaríamos usando lo que es un comparador en sí. Entonces, esto lo podemos encontrar como comparador. Es este que está aquí de primero. Y ya no utilizaríamos lo que es el bloque de cruce por cero, porque ya el comparador hace su tarea. Ahora, también deberíamos utilizar estos Simulink to PS Converter y PS to Simulink Converter, que lo podemos entrar como PS Simulink Converter y viceversa. Esto porque como estamos montando un circuito ya físico, por eso es que sale en otro color, sale en azul. Y del otro lado tenemos lo que son señales en Simulink. Tenemos que buscar la manera de conectar señales de Simulink con señales físicas. Por eso es que utilizamos como estos puertos de conexión. Sin estos puertos no nos va a dejar realizar la conexión de las señales Simulink con este circuito. Ahora, este circuito también deben colocarse lo que son fuentes de alimentación, ya que esta fuente de alimentación recibe lo de la señal de Simulink, en este caso lo que viene del sample and hold, y lo que viene de la señal diente de sierra, para poder colocárselo al comparador. Para lograr hacer eso, ocupamos estas fuentes de voltaje
Y también tenemos que colocar una tierra y una función que sea igual a cero para poder configurar esa tierra. Entonces, esta es otra manera de realizarlo. Yo en general les diría que hagan si tuvieran que hacerlo en Simulink, porque es mucho más fácil, es más sencillo y es más fácil de comprender. Em, y de hecho, si lo corremos, el resultado que obtengo es exactamente el mismo, donde esta es mi señal PWM y la tercera señal ya es la señal PPM, que igual se genera en los flancos de bajada de cada uno de los pulsos de la señal PWM. Entonces, hay dos formas de hacerlo, cualquiera de las dos formas funciona. Y eso sería lo que es la simulación de la modulación PPM y PWM en Simulink. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias.